Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sión, llora por ti hoy mi corazón. Como el ave al hijo le da siempre protección, vine yo a traerte salvación. Oh Jerusalén la hermosa, tú que has matado, ¿cuántos te ha enviado mi Padre Dios? Palmas y flores que se ven brotar, hoy día sus perfumes ricos dan, pues viene Cristo el llanto a enjugar y revelarnos el divino plan. A Cristo da hosanas, himnos cantad a Cristo con triunfo y grande aclamación. Oh, gloria al Señor, hosana, gloria al que viene trayéndonos salvación. Los pueblos al oír su regia voz, del mal que oprime alcanzan libertad, contemplan otra vez la luz de Dios. Regocijada está la humanidad, a Cristo da hosanas, himnos cantad a Cristo con triunfo y grande aclamación. Oh, gloria al Señor, hosana, gloria al que viene trayéndonos salvación. Hoy día alégrate Jerusalén, viene a librarte tu divino Rey, pues el amor del Cristo de Belén trae esperanza, paz y eterna fe. A Cristo da hosanas, himnos cantad a Cristo con triunfo y grande aclamación. Gloria al Señor, hosana al Señor, gloria al que viene trayéndonos salvación.
Hermanas, hermanos, buenos días. Estamos dando inicio a la Semana Santa 2021. Una Semana Santa extraña porque no sabemos qué va a ocurrir en los días próximos y todavía en medio de una pandemia. Pero recordamos una vez más la obra preciosa del Señor en la cruz y después de la tumba durante estos días especiales. Hoy quiero recordar el pasaje de la entrada triunfal a Jerusalén, lo que hoy conocemos como el Domingo de Ramos. En Juan el capítulo 12 se nos narra esta historia cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén. Pero de acuerdo a la narración de Juan, hay algo que precedió a esta entrada, que la hizo más triunfante de lo que los discípulos esperaban que fuera. Hubo una serie de testimonios anteriores y posteriores a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado Testimonios que hablan del Evangelio. Porque de hecho aquí hay varios testimonios que son importantes con relación no solo a la entrada de Jesús a Jerusalén, sino todo el acto de crucifixión, muerte y resurrección y lo que vendría después con relación al Evangelio y a lo que se conocería como la Iglesia. Les invito a leer Juan el capítulo 12. Vamos primero a leer los versículos 9 en adelante del capítulo 12. Entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí y fueron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Más adelante, durante la entrada de Jesús a Jerusalén, versículos 14 en adelante, habiendo encontrado Jesús un borriquillo, montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre una cría de asna. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que estas cosas le hicieron a él. La gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por esto, también la multitud salió a recibirlo, porque oyó que él había hecho esta señal. Ustedes recuerdan que Juan, cuando organiza su evangelio, él muestra a través del evangelio una serie de señales que manifiestan que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que es Dios mismo encarnado, el Verbo hecho carne. Y esta es la última de esas señales que Juan muestra de Jesús como el Dios encarnado. Y según Juan, de acuerdo a su evangelio, fue el hecho, el acto de la resurrección de Lázaro que hizo que muchos llegaran a Jesús. Y como lo dice él mismo en el versículo 11 del capítulo 12, porque por causa de él, hablando de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y aquí vemos un primer testimonio que habla del evangelio. Y es el testimonio de la muerte y resurrección de Lázaro. Lázaro murió, el Señor lo levantó, pero luego encontramos que los judíos quieren matarlo, porque por causa de él muchos habían llegado a Jesús, abandonando las prácticas del judaísmo. Qué bueno ver la obra del Señor a través
de algo tan terrible como la enfermedad y la muerte. Para las hermanas de Lázaro, la enfermedad de Lázaro, la ausencia de Jesús, ¿por qué no nos responde? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no llega? Y cuando Jesús por fin llega, ¿ya para qué? Hace 4 días que está muerto y ya hiede. ¿Qué son estas horas de llegar? Pero para Jesús eso no es tarde, porque Él sabe que Él será glorificado a través de lo que ocurrirá después de la muerte de Lázaro. Lázaro se convierte en el ejemplo vivo de cómo el Señor utiliza el dolor y la muerte para anunciar el Evangelio. La enfermedad de Lázaro, la muerte de Lázaro y la terrible situación de las hermanas de Lázaro en medio de su dolor, de su desconsuelo por la muerte de su hermano, eso tan feo, tan terrible para ellas, se convirtió en algo precioso, en un testimonio vivo que hablaba del Evangelio, porque por fin veían que Jesús no solo alimentaba a los que no tenían que comer, no solo Jesús daba la vista a los ciegos, sino Jesús aquí está con el poder por sobre la muerte. Esta entrada triunfal a Jerusalén estaba llena de personas que glorificaban a Jesús porque Él se había glorificado a través de la resurrección de Lázaro. Qué bueno cuando podemos entender que el Señor no desperdicia ni siquiera nuestro dolor. A veces pensamos que como cristianos no debemos enfermarnos, que un cristiano no debería padecer ni persecución, ni una enfermedad grave, ni un cáncer, ni la muerte. Pero qué bueno ver la palabra de Dios y entender a través de ella que el Señor se glorifica incluso a través de nuestro dolor. Se glorifica cuando nosotros creemos que Él está ausente. El Señor está al control porque Él es el Señor de la historia. Hemos tenido en casa de mi Señor algunos casos difíciles para nosotros. El caso del fallecimiento de algunos a quienes amábamos, pero hoy ya no están. Pero también la enfermedad de algunos otros. Recuerdan a Luz Estela, quien ahora se está recuperando de su enfermedad, pero ella estuvo a punto de morir. Nadie, ni los médicos y casi que su familia esperaban que ella se levantara de allí. Todos teníamos esa esperanza en el Señor, pero sabíamos que ella también podía morir. No obstante, la misericordia del Señor la levantó de la clínica. Luz Estela podría ser como Lázaro también, porque ella entró a una clínica y estuvo al borde de la muerte, pero fue levantada y la pudimos ver gozosos. Pero Luis Prada, nuestro querido pastor, él también, él pasó por el valle de la sombra de la muerte. Él sufrió 2 meses de intervenciones médicas en diferentes clínicas, pero pasó por una prueba sin igual para él, porque estuvo a punto de morir y tuvo que pasar por una cirugía donde literalmente le abrieron el corazón, le abrieron el pecho, esa cirugía a corazón abierto. Y esperábamos las peores noticias. No obstante, el Señor ha tenido misericordia de ellos y de nosotros también. Pero ¿será que lo que le pasó a Luz Estela Guardiola, lo que le pasó a Luis Prada, no son testimonios que hablan del Evangelio? ¿Cómo desperdiciar el dolor
cuando podemos hablar del poder de Jesús, del poder de Dios en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la crisis. ¿Quieren verlos y escucharlos para que ellos mismos den testimonio de la obra del Señor? Buenos días, hermanos y hermanas. Como ustedes saben, estuve muy enferma, con riesgo de perder la vida. Pero gracias primeramente a la misericordia del Señor y a todas sus oraciones, estoy aquí en casa recuperándome, cada día mejor. Amados hermanos de casa de mi Señor y sus familias, agradezco profundamente y de corazón la forma como me han respaldado en estos momentos difíciles de mi cirugía de corazón abierto, la cual se llevó a cabo aquí en la ciudad de Bucaramanga. Les amo profundamente, y Dios me ayudó a pasar por momentos difíciles, dándome la victoria. Pero muchas gracias a ustedes por ese amor, por sus oraciones, por sus mensajes, por su respaldo. Les estoy altamente agradecidos. Que Dios les recompense multiplicándole las bendiciones. Ya voy de salida, ya me dieron la salida de aquí a la clínica Fundación Cardiovascular de Colombia de Florida Blanca. Estamos felices al ver a Luz Estela y al hermano Luis Prada otra vez. Ellos estuvieron ahí, oliendo la tumba. Ellos, para algunos médicos, para algunas otras personas, ellos ya estaban muertos, no tenían opción de vida. Y el Señor tuvo misericordia de ellos y de nosotros y nos los trajo a la vida. Qué importante recordar que nuestra crisis, que nuestras tormentas, que nuestro dolor puede servir como una oportunidad para hablar del Evangelio. Así como la muerte y la resurrección de Lázaro fueron testimonio para que muchos creyeran en Jesús. Que nuestro dolor, que nuestras circunstancias difíciles, que nuestra enfermedad sea también esa oportunidad para hablar del Evangelio. Pero en el pasaje encontramos otro testimonio que habla del Evangelio. Posterior a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, dice los versículos 20 al 26, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No sabemos, Juan no lo dice, si Jesús habló o no con los griegos. Pero hay un grupo de griegos aquí, gentiles, que están buscando a Jesús. Qué importante esto, porque para Jesús ha llegado, es como la campana que indica que ya comenzó el fin de su proceso o el inicio de una nueva realidad para sus seguidores. La realidad de la muerte vicaria de Cristo y la realidad de la resurrección de Jesucristo, que cambiaría a los discípulos y que cambiaría a la humanidad. Estos hombres griegos no van a Jesús directamente. Ellos ven a un par de discípulos de Jesús que se llaman Felipe y Andrés. Felipe y Andrés son una pareja de discípulos que por lo menos 3 veces en Juan están juntos.
Si vamos al capítulo 1, los versículos 40 en adelante, dice: Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Él lo llevó a Jesús y al verlo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Al día siguiente Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe y Jesús le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel a quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y están Felipe y Andrés. De hecho, la historia de Andrés es importante porque él era seguidor de Juan el Bautista. Y él está siguiendo a Juan el Bautista, escuchando a Juan el Bautista, su testimonio, su mensaje del arrepentimiento. Pero cuando Juan el Bautista encuentra a Jesús, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan el Bautista dice: miren, no soy yo el Mesías es él. El testimonio de Juan lleva a Andrés a seguir a Jesús. Y Andrés lo sigue y le dice a su hermano: ven, sigámoslo, que este es el Mesías. Y Jesús luego llama a Felipe y le dice: sígueme. Y Felipe lo siguió. Felipe y Andrés. Cuando está Jesús en Juan capítulo 6 y ve a la multitud, 5,000 personas, sin contar a las mujeres ni los niños, están dos discípulos que están preocupados porque las personas están pidiendo comida y tienen hambre. ¿Quiénes son esos discípulos? Andrés y Felipe. Andrés y Felipe son esos que están al lado de Jesús, están siguiendo a Jesús, pero se hacen notar tal vez por su entusiasmo, por su carisma, porque son los que están organizando. Y aquí estos dos están cerca de Jesús mientras Él entra triunfante en Jerusalén. Y ellos dos reciben a este grupo de griegos. ¿Por qué los atraen? No sé. ¿Qué es lo que estos griegos ven en esta pareja de discípulos que se acercan y le preguntan por Jesús? Y ellos van a Jesús y les hablan de los griegos, le hablan de los griegos. Y Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hermanos, hermanas, ¿cuántos Andrés y cuántos Felipe hay entre nosotros? ¿Quiénes son ellos? Son personas que con su vida dan testimonio de Jesús. Son personas que no siguen a un pastor, que no siguen a un predicador como ellos que seguían a Juan, sino que cuando conocieron a Jesús, dejan de seguir a los hombres y comienzan a seguir al Salvador y lo conocen a Él de tal manera que se convierten en cercanos a Él. ¿Cuántos cristianos de los que están entre nosotros lo hacen tan mal que nadie nota que son cristianos? Escuché la historia hace algunos años de un niño que iba con un perro callejero, era su perro. Y unos compañeros se acercaron con tono burlón y diciéndole: ¿de qué raza es ese perro? A lo que el niño le responde: no, mi perro es un perro policía. ¿Qué perro policía puede ser eso? Claro que sí, es del servicio secreto. Y creo que hay muchos cristianos también del servicio secreto, porque nadie se da cuenta de que lo son. ¿Cómo llegan a Jesús? Si tantas personas que nos rodean no saben que tenemos, que conocemos a Jesús, que tenemos la salida que ellos están necesitando. ¿Cuántas personas inmersas en una depresión, en una necesidad, en un cáncer, a punto de morir, necesitan
escuchar del Evangelio, necesitan escuchar de Jesús, pero no saben a quién acercarse. Y ahí es cuando los Andrés y los Felipe, esos que visiblemente y que audiblemente dan testimonio, esos a quienes se les nota el Evangelio, pueden sencillamente acercar a las personas y llevarlas a Jesús a través de su testimonio, a través del Evangelio hablado, no solo del Evangelio vivido. Estamos viviendo tiempos de escepticismo. Estamos viviendo ya en nuestro país lo que temíamos hace muchos años, que llegara la secularización. ¿Qué es la secularización? Son los hijos de cristianos que van a las iglesias cristianas porque siempre desde niños sus papás los han llevado allá. Ellos no van a una iglesia cristiana por decisión propia, van por tradición. Para ellos Jesús es un lenguaje intelectual o un lenguaje religioso. Ellos conocen el Evangelio, por lo menos en la teoría. Ellos saben que Jesús vino, murió, resucitó, pero eso no ha ingresado en sus vidas. El Evangelio no ha permeado en sus vidas. Entonces son unos cristianizados, no necesariamente cristianos. Siguen una religión, pero no siguen a Jesús. Tienen una religión, pero no tienen una relación. Qué terrible ver que en medio de nosotros, que tal vez personas a quienes conocemos, que incluso nuestros hijos, pueden estar creciendo en una iglesia sin tener una relación con el Señor, sin seguir a Jesús. Ellos siguen a Juan el Bautista, es decir, a quien conoce a Jesús, pero no necesariamente siguen a Jesús. Necesitamos más Juan, necesitamos también más Andrés y más Felipes en nuestra iglesia. Necesitamos seguir a Jesús de tal manera que se nos note, que muchos puedan acercarse y decir: ¿usted qué es? ¿Por qué usted no es corrupto? ¿Por qué usted es un hombre fiel? ¿Por qué usted es tan cumplido? ¿Por qué usted es diferente a los demás? Y que los cristianos puedan decir: es que sigo a Cristo Jesús. Y creo que la iglesia lo necesita más que nunca. El testimonio de esos Andrés y esos Felipes que hablan del Evangelio. Quiero también decir que el pueblo judío era una nación bastante nacionalista. Eran xenófobos. Ellos no podían percibir que alguien fuera de Israel conociera la salvación. Hechos capítulo 15 habla de una disputa grande que hubo en la iglesia primitiva, porque ¿cómo es posible que unos gentiles puedan ser salvos? Andrés y Felipe están ahí y ven a los extranjeros y no los rechazan, les dan la oportunidad, van a Jesús y le preguntan a Jesús por ellos. Estamos viviendo un tiempo único en Colombia, en la historia. Estamos orando por Venezuela, porque amamos a ese país. En Arauquita están llegando una nueva ola de venezolanos, ahora alejados de su país por la violencia, por combates entre la guerrilla y las fuerzas armadas venezolanas. Hay civiles huyendo, hay iglesias caminando que salen de allá, están atravesando el río, escuchando los bombazos a sus espaldas. Hay venezolanos cruzando el puente o los puentes que tenemos aquí en Cúcuta. ¿Qué estamos haciendo con estos extranjeros que llegan a nuestra ciudad? ¿Les estamos hablando de Jesús o estamos desperdiciando la mejor oportunidad en la historia de la iglesia cristiana en Cúcuta
para hablarles a los extranjeros de Jesús, porque muchos de ellos son cristianos, pero muchos otros no le conocen y necesitan conocerlo. Y hay un testimonio más en este pasaje, y tal vez es el testimonio más importante, el testimonio y la obra de Jesús mismo. Versículos 23 al 26, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Es el testimonio de Jesús. Si alguno cree en mí, sígame. ¿Sígame a dónde? Con el anuncio de ha llegado la hora. Estaba hablando no solamente que había llegado a Jerusalén, sino que esta llegada a Jerusalén marcaba el inicio de lo que conocemos como su pasión y muerte, donde él sería entregado por uno de los suyos, sería arrestado, ultrajado, golpeado, maltratado severamente en el patio, muerto, crucificado. Y el Señor dice: si alguien cree en mí, sígame. ¿Sígame a dónde? Y comienza a hablar de la muerte y de la vida de una forma en que no lo había hecho antes. Y lo que está diciendo es: si hay aquí algún seguidor, tiene que estar dispuesto a morir a todo aquello que lo aleja de mí. Porque el morir tiene relación con el seguir a Jesús. Y donde yo estoy, Él también estará, o estará mi servidor. Porque el Evangelio no se trata de aceptar a Jesús. El Evangelio no se trata de hacer una oración y quedarse en casa, en un mueble, estirando las piernas, esperando que Jesús venga. El Evangelio se trata de creer en un Cristo que nos amó tanto que se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y como Pablo lo dice a los filipenses en el capítulo 2, haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, el cual se despojó hasta la muerte y muerte de cruz. El cristiano verdadero sigue el testimonio de Cristo, porque es un testimonio que invita no solamente a dejar, a morir al yo, a morir a todo esto que nos aparta, que nos aleja de Jesús, y a seguirlo a Él. Es una relación cercana, es una relación viva. Fíjense lo que hay aquí. En el pasaje hay una oposición. En Juan el capítulo 12, los versículos 10 al 11, están persiguiendo a Lázaro. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes. En el capítulo 12, versículos 18 y 19, hay otra confrontación. Por esto también la multitud salió a recibirlo, porque oyó que él había hecho esta señal, lo de Lázaro. Entonces los fariseos dijeron entre sí: vean que nada ganan, he aquí el mundo se va tras él. Ellos eran tan religiosos que no entendían que había que seguir a Jesús. Estuvieron tan cerca de Jesús, lo vieron sus señales. Pero no se trata de ver a Jesús, no se trata de escuchar a Jesús, no se trata de ver al Jesús milagroso, se trata de seguirlo. Pero para seguirlo hay que amar al mundo y aferrarse a Él. Era algo que muchos hicieron en Juan capítulo 12, versículos 42 al 44, más adelante. No obstante, aún entre los dirigentes muchos creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué terrible esto, porque son personas que creyeron en Jesús, pero creer implica seguir. Creer no es
una acción intelectual. El creer implica una acción y esa acción tiene que ver con seguir al Señor. Y ese seguir al Señor implica también estar dispuestos a morir por causa de Él. Los griegos buscan a Jesús, pero el Señor Jesús los ve y dice: ha llegado mi hora. Primero los judíos tenían que escuchar y luego los griegos. Pablo les escribe a los romanos y les dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Había que mostrarse Jesús a su pueblo, a los judíos, a los israelitas. Y ante el rechazo de los israelitas, ante el rechazo de los dirigentes y ante el rechazo de la multitud que unos días más tarde le dirían: crucifícale, crucifícale, entonces se abre la posibilidad, no solo para los griegos, sino para todos aquellos no judíos que serían abrazados por el evangelio, que serían llamados por el evangelio y que comenzarían a seguir a Jesús. Juan en el capítulo 1 lo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí están los griegos buscando a Jesús. Ese que según Efesios 2 derribaría el muro de separación entre judíos y no judíos. Pero esos que estarían dispuestos también a conocer al Señor para una vida eterna. La palabra vida eterna, o el término, la expresión vida eterna, la encontramos también en Juan. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un creer continuo que habla de seguir, porque para Juan y para Jesús, creer en Jesús tiene que ser sinónimo de seguirle. Y encontramos también en Juan, en el capítulo 17, que se explica cuál es la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando uno muere. La vida eterna comienza cuando uno cree y comienza a seguir a Jesús. Juan, el capítulo 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna no se trata del cielo con arpas pequeñas sobre las nubes. La vida eterna se trata de conocer y seguir a Jesús. Y entendemos a través de esta entrada triunfal a Jerusalén, de ese Jesús que tiene el poder sobre la vida y la muerte, la paradoja de la vida cristiana. La vida viene a través de la muerte. Que sea el Señor obrando en nosotros para que entendamos que creer se trata de seguir y para que entendamos que hay testimonios que hablan del Evangelio. Un muerto que resucitó, un par de discípulos que a través de su vida manifiestan que hay algo diferente, pero también Jesús mismo que invita a seguirlo a Él. Y qué bueno saber que algunos años después, muy posiblemente, Lázaro volvió a morir. Pero por su fe en Jesús, Él está vivo para siempre. Hoy, recordamos que hace un año, nuestro hermano Ángel Samuel Sierra dejó de vivir entre nosotros. Y desde ese momento él duerme, esperando el llamado de su Señor, esperando el sonido de la trompeta. Qué bueno saber que Luz Estela y Luis Prada están con nosotros, pero qué bueno saber que los que han muerto en el Señor están con el Señor. Ellos duermen para ser resucitados eternamente, para estar con ellos juntos
para siempre adorando al Señor. ¿Cree usted en Jesús? Él es la única salida, la puerta para la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra preciosa que hoy también nos habla y nos recuerda de los testimonios que hablan del Evangelio. Gracias por aquellas personas que han salido de las puertas de la muerte, que han cruzado el valle de la sombra de la muerte y hoy están entre nosotros. Y ellos hoy hablan de tu Evangelio. Pero gracias, Señor, por todos esos hijos tuyos que se levantan cada día para vivir de manera distinta y para que a través de su vida, de esa vida tan distinta, tan contraculturalmente distinta, hablen del Señor, hablen del Evangelio. Pero gracias, Señor, porque el testimonio más grande del Evangelio es el de Jesús, tu Hijo, quien vino, vivió, murió y resucitó y nos invita a seguirle. Guarda, Señor, a cada persona y consuela a los que hoy, por muchos motivos, están en dificultad. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Resurrección. Solo 4 palabras que nos recuerdan todo lo que hemos perdido en esta época de pandemia. Familia, ingresos, incluso las ganas de vivir, soñando con un mejor futuro, pero no con el que nos ofrece el mundo, sino con el futuro que ya tiene planeado Dios en su reino. Y lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 3, que habla sobre el nuevo nacimiento espiritual que solo se obtiene a través del conocimiento de su Hijo Jesucristo, que es quien nos otorga el perdón de nuestros pecados y las llaves para encontrarnos en la vida eterna. Esa es nuestra única esperanza para podernos encontrar y soñar con estar con nuestros seres queridos que han muerto y que ya no están con nosotros, solo por fe y a través de Jesús. Ángel Samuel Sierra partió con el Señor hace un año. Su partida me dejó profunda tristeza, sufrimiento, dolor, soledad. Pero me confortó la promesa que Dios nos dio cuando su Hijo Jesucristo se levantó triunfante en su resurrección. Su victoria sobre la muerte fue tajante. Nos enseñó que la vida no termina porque nos abrió las puertas de la eternidad. Tenemos la certeza de que nos reuniremos con nuestros seres queridos ante la presencia de Dios cuando nuestro peregrinar en esta tierra termine. Cuando adquirimos conocimiento sobre esto, alcanzamos tranquilidad y paz en nuestras vidas. Hoy, a un año de la partida al reino de los cielos de mi padre Ángel Samuel Sierra González, lo recuerdo y lo extraño en cada momento por haber sido un padre ejemplar, amoroso, cariñoso, porque dejó una gran huella en mi vida, porque me amó hasta el último suspiro de su vida, igualmente yo a él. Pero me queda el gozo en el corazón por la promesa del Señor Jesús en Juan 11:25, donde dice que yo soy la resurrección y la vida, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me agarro de esa promesa y le ruego a Dios que me permita el reencuentro en la eternidad. Recordando a mi suegro Ángel Samuel Sierra González, quien fue un gran profesional, un abnegado esposo y padre, un gran hermano, un excelente abuelo, un segundo padre para mí. Y como dice Lucas 14:14, será recompensado el día de la resurrección de los justos, y también el Señor le tendrá asignada su morada. Y parece mentira que no estés, pero por más años que tenga la vida, siempre te recordaré. ¿Y cómo olvidar a alguien que te dio tantas cosas para rememorar? Mi padre, mi abuelo,
Ángel Samuel Sierra González, tus recuerdos nunca se borrarán de mi mente y de mi corazón. Mi mente todavía te habla y mi corazón todavía te busca, pero mi alma sabe que estás en la paz del Señor. Estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Su gloria demostrar, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús.
llevarnos al eterno hogar. Mientras mil voces resuenan por doquier, hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un estruendo de gran exclamación, prorrumpe con voz triunfal. Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos de casa de mi Señor. Es para mí un gozo poder saludarles desde aquí en la ciudad de Maracaibo. Quería expresarles mis agradecimientos por sus oraciones, por sus ayudas, por todo lo que han hecho por mí. Y no quiero pasar por alto saludar al pastor Samuel, mi gran amigo. Él lo extraño mucho. A mi prima, al niño. Los amo en el Señor. Les quiero decir que Dios está obrando en mi vida grandemente. Estoy evolucionando, ya puedo mover este brazo. Este brazo ya lo puedo mover bien. Para la gloria del Señor. Espero ser restablecido totalmente para la gloria de su nombre. Les amo mucho.